El Girona se ha convertido en el equipo revelación de las grandes ligas europeas y no sería la primera vez que un club modesto es capaz de romper con las apuestas y lograr el campeonato. Hoy en Memorias del Fútbol recordaremos a los equipos modestos que dieron la sorpresa y ganaron alguna de las 5 grandes ligas. Si te gusta Memorias del Fútbol, suscríbete al canal, activa las notificaciones y visita nuestra página web. Además puedes seguir nuestro canal oficial de WhatsApp para recibir todas las notificaciones del proyecto. Tienes todos los links en el comentario fijado. La primera gran sorpresa de la primera división inglesa la protagonizó Ipswich Town, que un año después de subir de segunda por primera vez en su historia, sorprendió a todos ganando la Liga de 1962. Como curiosidad, aquel Ipswich ganó el campeonato pese a perder 10 partidos y que los 93 goles que marcó se repartieron únicamente entre 6 jugadores. Sir Alf Ramsey era el técnico de aquel gran equipo, al que consiguió llevar a la gloria después de cogerlo en la tercera categoría del fútbol inglés. Tras su éxito en el Ipswich, Ramsey fue nombrado seleccionador inglés e hizo historia con los Three Lions al conquistar el primer y único mundial para Inglaterra. Una década después, el Derby County de Brian Clough replicó aquella gesta. El técnico inglés revolucionó el club consiguiendo el ascenso en 1970 y tras quedar en cuarta posición en su primera temporada en primera, logró proclamarse campeón por sorpresa en 1972. En 1975 el equipo volvería a ser campeón ya sin Clough, pero ese primer título fue un soplo de aire fresco para un club que había estado en la Championship durante una década. El Nottingham Forest fue el siguiente banquillo para Brian Clough, donde vivió otro cuento de hadas aún más increíble, ya que subió de segunda división en 1977 y fue capaz de interrumpir el dominio del Liverpool de Bob Paisley un año después. El Forest acertó con los fichajes y logró la increíble hazaña de ganar 2 Copas de Europa consecutivas, convirtiéndose en el único club que tiene más Copas de Europa que ligas en su palmarés. A comienzos de la década de los 80, la Real Sociedad conjuntó un equipo de mucha calidad y coraje, que dirigidos por Alberto Ormaechea, logró las 2 únicas ligas de su historia. Los Zamoras, Atrústegui o López Ufarte consiguieron imponerse a los grandes del fútbol español, y tras ganarle la Liga al Madrid en 1980, consiguieron revalidar el título por delante del Barcelona solo un año después. En los años 80 el calcio era la mejor liga del mundo, y nadie podía prever que el modesto Hellas Verona podría ser el campeón del Scudetto de 1985. La aspiración del equipo era alcanzar la zona media de la tabla, pero para sorpresa de todos lideraron la tabla desde la primera jornada hasta la última, perdiendo solo 2 partidos y sobrándole 2 jornadas para celebrar el título. Osvaldo Bagnoli fue el técnico que obró el milagro con aquel Verona, que basó su éxito en su fortaleza defensiva, encajando únicamente 19 tantos en todo el campeonato. En ataque destacó el rendimiento del joven Galderisi y de 2 extranjeros indispensables para entender su éxito, el alemán Briegel y el danés Elkjær Larsen. A principios de los 90 otro equipo se llevó el Scudetto por sorpresa. La Sampdoria había conjuntado un gran equipo y con Bujadin Boskov en el banquillo supo aprovechar el fin de ciclo del Napoli de Maradona y el Milan de Arrigo Sacchi. Con Pagliuca en la portería y Mancini y Vialli como estrellas atacantes, la Samp logró proclamarse campeón de la Serie A por primera y única vez en su historia. En 1992 la sorpresa saltó en Inglaterra, donde el Leeds United conquistó la última liga antes de la fundación de la Premier League. El histórico club británico había bajado a segunda en los años 80, pero tras su ascenso en 1990
lograron el título de 1992 después de sacar 4 puntos al Manchester United. Wilkinson configuró un equipo muy disciplinado y con un centro del campo de lujo, que estaba conformado por Gary McAllister y David Batty, con Gordon Strachan y Gary Speed por las bandas. En 1994-1995, el Blackburn Rovers se convirtió en campeón de la liga inglesa por primera vez en 81 años. El Club de la Rosa llegó desde segunda en 1992 y con el dinero del multimillonario Jack Walker se reforzó con fichajes de lujo que le llevaron hasta el título. Sus dos figuras más importantes era el dúo ofensivo conformado por los ingleses Chris Sutton y Alan Shearer. El entrenador Kenny Dalglish, que ya había sido campeón como jugador y entrenador en el Liverpool, lideró al equipo hacia la victoria en la última jornada, que precisamente se produjo en Anfield. En 1996 la gran sorpresa se produjo en Francia, donde el Auxerre logró un histórico doblete de Liga y Copa. Aquel equipo estaba entrenado por el legendario técnico Guy Rose, que dirigió al equipo durante la friolera de 44 años. Entre los jugadores más destacados del campeón francés estaba Xavier Iliamouchi, Stéphane Guibarch, Corentin Martins, Taribo West o Laurent Blanc. 2 temporadas después, la sorpresa de la Ligue 1 fue el Lens, que ganó la Liga Francesa, llegó a la final de la Copa y a las semifinales de la Copa de la Liga. El conjunto dirigido por Daniel Leclerc superó a todos sus rivales y sus futbolistas más importantes eran Stéphane Siani, Vladimir Smitsers o el delantero Anton Dronjak. En la temporada 97-98, el Kaiserslautern era un recién ascendido a la Bundesliga, pero se acabó convirtiendo en uno de los campeones más sorprendentes de la historia. El equipo de Otto Rehhagel debutó con una sorprendente victoria frente al Bayern en el Olímpico de Múnich, y desde la primera jornada se estableció como el mejor equipo del campeonato. Los 21 goles de Olaf Marschall, el liderazgo de Cyriakos Forza y la inesperada aparición de Schonsberg destacaron en un equipo veterano, pero que ya contaba con una joven promesa llamada Michael Ballack. En 1999 el Boavista ya era un equipo respetado en Portugal, pero en un campeonato dominado desde 1947 por Porto, Benfica y Sporting, no podía pensarse que llegaría algún día ni tan siquiera a luchar por el título. A mediados de noviembre, en la jornada 12, el Boavista era cuarto a 8 puntos del Porto, pero a partir de ahí enlazó 10 victorias consecutivas que le catapultaron al liderato al acabar la primera vuelta. El equipo dirigido por Jaime Pacheco acabó aguantando el primer puesto y conquistó un histórico título cimentado en un equipo que no tenía futbolistas de relumbrón. El centrocampista Petit o el boliviano Erwin Sánchez eran 2 de los futbolistas más destacados de aquel equipo. Bajo las órdenes de Félix Magath, el Wolfsburgo logró una gesta increíble ganando la Bundesliga de 2009. La pareja atacante formada por Seco y Grafité marcaron 54 de los 81 goles del equipo y fueron determinantes para dar al Wolfsburgo el primer torneo liguero de toda su historia. Los Lobos superaron al Bayern por solo 2 puntos de diferencia, pero le infligieron un histórico 5-1 a los bávaros que pasaría a la historia. Ese mismo año, en 2009, la liga holandesa tuvo otro inesperado campeón. El AZ Alkmaar rompió el dominio de los 3 clásicos de los Países Bajos, y ni Ajax, ni PSV ni Feyenoord pudieron quitarle el título al equipo dirigido por Louis van Gaal. Pese a empezar la Eredivisie con 2 derrotas seguidas, el técnico confió en su equipo y consiguió formar un grupo exquisito de jugadores que le llevarían meses después a alcanzar la gloria. Romero, Deseu, Martens, Mendes da Silva o Sars
constituían la columna vertebral del equipo, junto a Moussa Dembélé o Mounir El Hamdaoui, que finalizó como pichichi de la competición. Solo un año después, la Eredivisie volvió a tener un campeón sorpresa, y el modesto Twente se hizo con el título neerlandés. El equipo dirigido por Steve McClaren aventajó en un solo punto al Ajax y basó su efectividad de cara a gol gracias a la puntería del costarriqueño Brian Ruiz. El delantero tico se proclamó máximo anotador del campeonato con 24 goles y junto a Stoch, Enkufo y un joven suplente llamado Luuk de Jong protagonizaron la mayor gesta de la historia del club de Enschede. En la temporada 2011-2012, el Montpellier no contaba como favorito al título en Francia. El reinado del Lyon acababa de acabar hace 3 años, y nadie podía prever que el equipo dirigido por René Girard se impondría al reciente proyecto catarí del Paris Saint-Germain. El impacto de Bedimo y Hilton en defensa, la eclosión de Giroud con 21 goles anotados y la capacidad de Belhanda en el medio del campo fueron clave para que el Montpellier se proclamase campeón de primera en la única liga de su historia. En la temporada 2014-2015, el Leicester City era el colista al acabar la primera vuelta de la Premier League y logró salvarse a falta de 2 jornadas para acabar el torneo. En la 2015-2016, Claudio Ranieri llegó por sorpresa sustituyendo a Nigel Pearson y con el veterano entrenador italiano en el banquillo, los Foxes comenzaron a hacer historia. Mientras todos los grandes tropezaban, el Leicester encadenó muy buenos resultados y Jamie Vardy se hinchaba a marcar golazos y a batir un récord de 11 partidos seguidos anotando. Todo el mundo esperaba que el equipo de Ranieri se acabara cayendo, pero gracias al extraordinario rendimiento de Riyad Mahrez, Jamie Vardy, Kasper Schmeichel, N'Golo Kanté o Wes Morgan, el Leicester protagonizó el último gran milagro del fútbol mundial. Estos han sido los campeones de liga más sorprendentes de la historia. ¿Cuál te parece el más milagroso de todos? ¿Crees que el Girona puede llegar a ser campeón de la Liga Española? Déjame tu opinión en los comentarios, dale like al vídeo si te ha gustado y suscríbete a Memorias del Fútbol.